Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sábado 25 de enero de 2025. Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres. ¿Cómo pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos? Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 1 al 22. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían el nuevo camino. Sucedió que cuando se aproximaba a Damasco,
una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿No es este el hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿Y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo cada vez con más vigor refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 116, versículos del 1, BC al 2. Respondemos: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído.
arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es sábado 25 de enero de 2025, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, y es la fiesta de San Pablo, la conversión de San Pablo apóstol. San Pablo no fue apóstol de Jesucristo, no fue de los elegidos, él fue convertido y se le llamó apóstol, pero no perteneció a los 12. Tenemos dos lecturas de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 22, capítulo 22 y versículo del 13 al 16. Y tenemos Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 22. Vamos a meditar primero la de Hechos, capítulo 9. Dice que en aquellos días Saulo amenazaba de muerte a los discípulos del Señor, a todos los que proclamaban el nombre de Jesús. Y dice que fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco. Pidió cartas para que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, de los apóstoles, que le llamaban el nuevo camino. Pero dice que sucedió que en camino, cuando ya estaba próximo a llegar a Damasco, lo envolvió una gran luz del cielo y cayó a tierra. Estando en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Dice que la respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Más adelante San Pablo dice de que él no es digno de ser llamado apóstol, sino que de ser llamado aborto, porque dice que él perseguía a la iglesia del Señor, a la iglesia. Y sí, los apóstoles eran la iglesia, eran el evangelio vivo, y él perseguía a los apóstoles. Pero como la iglesia es del Señor, es su cuerpo, si perseguía a la iglesia, perseguía a Jesús. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo: levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dice que él no veía, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Sus mismos compañeros que iban a apresar a los apóstoles, a los discípulos, a los que seguían a Jesús, ellos lo llevaron hasta Damasco. Pero estaban mudos de asombro, pues dice que oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo dice que se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Entonces lo llevaron hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego. Estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y a Ananías Dios se le presentó y le dijo que había un tal Saulo
que lo tenía para una misión. Y Ananías le dijo al Señor, pero si ese te persigue, nos está persiguiendo, nos quiere llevar presos, quiere llevar presos a la gente que habla de tu nombre. Y el Señor le dijo, no te preocupes, porque tengo para él una misión para evangelizar a las naciones, a los gentiles y a los judíos. Y también se le presentó también el Señor y le dijo que iba a llegar un hombre llamado Ananías a la casa donde él estaba y que con eso él iba a recobrar la vista, lo iba a hacer recobrar la vista. Entonces dice que el Señor le dijo a Ananías, ve a la calle principal y busca en casa de Judas, de otro discípulo, a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la misma visión, dice la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Dice que Ananías le contestó al Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a sus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a los que invocan tu nombre. Pero dice que le dijo al Señor, porta, tú ve ya, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Por causa del Señor, Saulo le pasó lo mismo que a todos los apóstoles. Ananías fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y al instante recobró la vista. Dice que le salían como escamas, se desprendían como escamas de los ojos, pero recobró la vista. Y luego se puso a predicar. Saulo después de eso se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Dice que todos los que lo oían, quedaban sorprendidos y decían, que no es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús, y que ha venido para llevárselos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes. Pero dice que Saulo cada vez, con más vigor, o sea, con más valentía, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. En el capítulo 22, de los Hechos de los Apóstoles, versículo 3 al 16, pues nos narra nos dice Pablo, personalmente él nos dice que Pablo le dijo al pueblo, se identifica y dice, yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén, dice. Fui alumno de Gamaliel. Gamaliel era el que sabía más de los judíos. Era el maestro. Y Saulo fue el alumno. Dice que aprendió a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. La ley, el Pentateuco. Y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora, dice. Le dice a los que estaba predicándoles en la sinagoga. Dice, yo perseguía a muerte al camino cristiano, o sea, a los apóstoles, a los discípulos, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres. Pablo fue testigo, estaba presente cuando murió el primer discípulo Esteban, que lo mataron a pedrada, porque les decía de que él veía
veía que bajaba el Hijo del Hombre y que estaba en el trono de Dios. Y por eso lo mataron a piedras. Y Pablo, que era Saulo, lo aprobaba. Perseguía a muerte al camino cristiano, ganando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Dice que ellos le dieron cartas para los hermanos de Damasco y se dirigió hacia allá en busca de los creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Bueno, y les cuenta lo que le pasó en el camino, cuando una luz le envolvió, quedó ciego, y luego que lo llevaron con Ananías, y luego que estando con Ananías recobró la vista a los 3 días, y luego se puso a predicar, hoy lo bautizaron. Después que recobró la vista, se levantó y recibió el bautizo, reconociendo que Jesús es el Señor, y con eso queda limpio su pecado. El Evangelio, que está tomado de San Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al 18, nos dice una frase muy bonita, un mandato: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es un mandato, primero a los apóstoles, luego a sus discípulos. A los discípulos que hoy en día somos todos los bautizados. Pero el primer mandato es para los apóstoles, que hoy en día es a los sacerdotes, que prediquen el Evangelio por todo el mundo. Muchos sacerdotes ya lo están haciendo en las redes sociales. ¡Qué bueno! Estamos aprendiendo de ellos. Dice que en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. A ver, los que hayan creído, los van a acompañar los milagros, van a hacer milagros. ¿Y cuáles son? Arrojarán demonios en nombre de Jesús. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Otro mandato: impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. En los de los apóstoles se puede observar detenidamente que los apóstoles imponían las manos y sanaban, hasta resucitaban personas. San Pablo lo hizo, San Pedro también lo hizo, resucitó personas, porque tenían el poder que Jesús les dio de ir y predicar el Evangelio y bautizar a las personas para el perdón de los pecados. Esta parte del Evangelio lo agarran equivocadamente los protestantes, diciendo que primero tienen que creer para bautizarse, y que los niños no pueden recibir el bautismo porque no creen. La iglesia se toma la cita de San Mateo, en San Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, dice en San Mateo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, primero bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús mandó. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
y luego enséñenles a cumplir. Enséñenles a cumplir. Primero se bautiza, como hace la iglesia y como la iglesia lo ha hecho siempre. Primero se bautiza y luego se le da la catequesis. Se le enseña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas,